Paz de Cristo sea con todos, hermanos. Amén, hermano. Damos gracias al Señor, que nos concede el Señor. La bendición de poder estar aquí, hermanos, esta tarde, hermanos, este día, ya que, hermanos, Dios nos ha dado la vida. Y es una bendición, hermanos, Sí, amén, hermano. estar con vida y poder encaminarnos a este lugar, sabiendo, hermanos, que siempre somos necesitados del Señor. Amén, hermano. Y como necesitados del Señor, aquí estamos, hermanos, ¿verdad? Tratando de hacer lo mejor que podemos, ¿verdad? Para agradar a Él. Y también, hermanos, para meditar en la palabra de Dios, que es la que nos enseña cada día a cada uno de nosotros. Amén, hermano. Voy a invitarles, hermanos, que busquen allá en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar el capítulo 21 Gloria a Dios, hermano. y el verso 10 en adelante. Amén, gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 21, verso 10. Amén, hermano. Gloria a Dios. Lo tienen todos. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, y dice la escritura. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaba en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Puedes entrar. Gloria a Dios. Dice, hermanos, la palabra de Dios, lo que hemos leído, nos describe, hermanos, la vida del rey David. Y nosotros, hermanos, ¿verdad? La mayoría sabemos que David fue un hombre, hermanos, a la cual Dios escogió para ser un rey en Israel. Amén, hermano. Pero el Señor, hermano, lo escogió desde que él era un joven, cuando a lo mejor él no comprendía el propósito de Dios que Dios tenía para su vida. Y nosotros vemos, hermanos, a través de la palabra que David, después de tener aquella gran victoria sobre la muerte, hermanos, ¿verdad?, del filisteo Goliat, nosotros vemos, hermanos, que David, cuando él obtiene esa victoria en la guerra, David era conocido y era glorificado por mucha gente. David, hermano, ¿verdad?, ante las personas era honrado. David, hermano, ¿verdad?, lo tenían en alta estima por lo que él había hecho. El que se enfrentara a él, a Goliat, el gigante, y le diera muerte, no era cualquier cosa. Y esa era una de sus victorias que él había logrado.
Pero, hermanos, uno mira la escritura y uno se da cuenta, hermanos, verdad, que no todo el tiempo el hombre vive, hermanos, verdad, siempre solamente gozando del bien. Hay momentos, hermanos, verdad, que también llegan las aflicciones al ser humano. Y muchas veces, hermanos, verdad, nosotros creo que experimentamos todo esto. La vida del hombre, hermanos, está llena de muchas aflicciones. A veces, hermanos, son aflicciones mentales. A veces son aflicciones físicas por alguna enfermedad. A veces pueden ser aflicciones, hermanos, verdad, económicas. Y a veces, hermanos, son otro tipo de aflicciones que a veces no nos damos cuenta y a veces solo cargamos nosotros con ellas. Pero así es la vida del hombre. La vida de nosotros, hermanos, sabemos que mientras estemos en este mundo, siempre va a haber aflicciones. Siempre, hermanos, si no piense que solamente usted, toda la gente tiene dificultades. Los que tenemos a Dios, hermano, tenemos una esperanza en Dios. Pero hay gente que no tiene a Dios. Hay gente que no conoce a Dios. Ahora, encontramos en la escritura que David, él había obtenido una gran victoria. La fama de David se extendió. Nadie sabía quién era David antes, no se conocía a David. Solo decían, es un hijo de Isaí. Y hasta ahí. Pero cuando David era muerte a Goliat, mire, cuando él regresaba de las batallas, ¿cuál era el cántico que se cantaba? Dice que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Ese era el canto que se daba en Israel. Todos los hermanos se alegraban. El que no se alegraba era el rey Saúl. Y tanto, hermanos, que le disgustaba, que en cierta ocasión dijo el rey, ya solamente falta que le den el trono. Pero era, hermano, verdad, la victoria que Dios le había dado a David. Ahora, cuando vemos aquí la escritura, el verso 10 donde tomamos base, dice que levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. David huyó de la presencia de Saúl. Y uno mira, ¿por qué David andaba huyendo de Saúl? Si nosotros vemos, Saúl, hermano, verdad, vino a ser yerno, David vino a ser yerno de Saúl. Pero dice que Saúl procuraba matarle. A donde quiera, hermano, verdad, que iba David, Saúl procuraba su muerte. Y no era porque David se había levantado contra el rey, solamente porque tenía celos de David. Tenía celo de David, ¿verdad? Porque Saúl sabía que Dios estaba con David. Y todo esto, hermanos, ¿verdad? Hace, hermanos, huir a David. Y por eso dice aquí la escritura, huyó David de la presencia de Saúl. David se fue de Israel y no encontró otro lugar a donde ir más que a la tierra de sus enemigos, los filisteos. Ahora, nosotros vemos que David llega a aquel lugar y usted sabe que todos conocían a David. Pero cuando él llega, él lo mira, el rey de aquella tierra, y le dice, ¿no es este de quien cantaban en la danza diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, dice,
y tuvo gran temor. De aquí es rey de Gat. O sea, en ese momento David sintió una aflicción. ¿Por qué razón? Porque él no sabía qué le deparaba ese lugar. Muchas veces, hermanos, no es fácil tomar decisiones, hermanos, en los momentos de angustia. Y cuando muchas veces, hermano, ¿verdad? A veces cuando uno toma decisiones rápidamente, no nos damos cuenta, hermano, si lo que estamos haciendo es correcto o si, hermano, ¿verdad? Hay algo que nos pueda perjudicar. A veces nada más actuamos por nuestro instinto. Pero David, dice aquí la Escritura, que él se llenó de gran temor. Porque ahora él estaba en una tierra que no era de él. Y ahora estaba él, ¿verdad?, delante de un rey que a lo mejor el rey podía darle muerte. ¿Y qué es lo que hizo David? Dice que él fingió, se fingió loco entre ellos. No estaba loco David, pero se hizo, hermano, ¿verdad? Actuó de esa manera para poder conservar su vida. Y cualquiera puede pensar, pero ¿y cómo es que David huía de un hombre? Pero mire, hermanos, en el temor, cuando el temor llega a nosotros, no tenemos la fe ni la capacidad de poder pensar en que que viene algo nuevo para nosotros. En la aflicción, hermanos, no hay persona que, hermanos, no se doblegue. No hay persona, hermano, verdad, que a veces no haya qué hacer. Y aunque conozca de Dios, hermano, verdad, muchas veces perdemos nuestra confianza en Dios. Ahora, para David, lo único que podía esperar era la muerte. Y esperar, hermano, verdad, a que a lo mejor le dieran muerte en ese lugar. Pero el rey lo tomó como un loco más. Cuando lo llevan delante del rey, dijo: ¿acaso me hacen falta locos para que me hayan traído a este? A David lo conocían. Lo llevaron ante el rey a lo mejor para que el rey hiciera algo con David. Pero el rey dijo: no, este está loco. ¿Para qué lo queremos? Ahora, ¿y qué hace David? David dice que se va de ahí, ese lugar, y huyó, dice, allá a una cueva, la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él, dice, todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban, dice, en amargura de espíritu. Al que escogió Dios para ser rey, ¿a dónde estaba? Metido allá en una cueva. Allá, hermanos, verdad, con aquellos menospreciados, con aquellos, hermanos, verdad, que dice que se juntaban con él. Todos los afligidos, a todos los que estaban en la misma condición de él. Y todos, hermano, verdad, dice que los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Qué es tener una amargura en el espíritu? Es que, hermano, cuando el ser humano no haya consuelo, hermano, siente que se muere físicamente. Y hermanos, si en su espíritu no hay, hermanos, palabras de aliento para pensar que Dios tiene algo mejor para él, en la aflicción llega esa amargura. En las noches, hermano, verdad, cuando está solo, cuando está en el cuarto, cuando está en la casa, cuando está en la cama y está en un problema y usted conoce solamente su problema, llega ese momento de amargura. Hay momentos, hermano, en los cuales el cristiano, el ser humano, a veces quiere estar solo. No quiere saber de nadie. Y David, hermanos, ahí estaba. Los familiares sabían dónde estaba David. Venían a ver a David, pero David aún estaba ahí.
Y si uno se pone a pensar, bueno, pongámonos un momento en la situación de David. Dios lo ungió y le dijo, tú vas a ser rey sobre Israel. Bueno, pero ¿y cómo vamos a ser rey de Israel? Y mira dónde está. ¿Cómo es que vamos a ser? Voy a llegar un día a llegar a ser rey. Cualquiera puede dudar. David pudo haber dudado. ¿Cómo es que yo voy a llegar a ser rey y me ando escondiendo de Saúl? ¿Cómo es que yo voy a llegar a ser rey y estoy en esta aflicción, y estoy en esta angustia, y estoy a punto de morir, y estoy en una tierra que no es mi tierra? No era fácil. Pero, hermanos, cuando Dios habla y Dios tiene promesa, se tiene que cumplir. Amén, hermano. Todo, hermano, verdad, lo que Dios hace en el hombre, aunque el hombre a veces no lo entienda, pero hermano, Dios tiene un propósito. Dios tiene propósitos, hermano, de la misma manera que la tuvo, hermano, verdad, con David. Dios siempre ha tratado con el hombre. Dios siempre, hermano, verdad, de alguna manera el Señor, hermano, verdad, viene obrando en la vida de nosotros. Y muchas veces, hermano, en la angustia, a veces nos preguntamos, decimos, bueno, pero ¿y cómo nos levantamos de aquí? ¿Y cómo salimos de esta aflicción? ¿Y cómo salimos de esta angustia? Pero, hermano, Dios tiene su tiempo y su momento. Amén, hermano. Sí, gloria a Dios. Y aunque en el momento, hermanos, parece triste y parece que no hay salida, pero Dios siempre tiene una salida. Aleluya. Dios siempre tiene una salida. ¿Sabe por qué? Porque estamos en los planes de Dios. Y cuando estamos en los planes de Dios, hermano, Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer. Pero, hermano, la obra de Dios se va a cumplir. Bendito Dios. Porque, hermano, uno mira la escritura y cualquiera puede pensar, cualquiera desmaya en una aflicción. En la angustia, hermano, no hay palabras, hermano, ¿verdad? A veces que uno ora y uno solamente llora y llora y gime. Porque no hay palabras para expresarle a Dios. Pero Dios, hermano, está escuchando el clamor. Dios, hermano, está escuchando la necesidad. Dios sabe, hermano, ¿verdad? Aunque el alma a veces angustia, pero Dios tiene siempre el control. ¿Por qué? Porque el Señor no nos desampara. En un momento de desaliento y de soledad, ahí está el Señor. Y uno mira, hermano, ¿verdad? Que no solamente, hermano, David le tocó sufrir de esta manera. Grandes hombres de Dios, hermano, ¿verdad? Le ha tocado el mismo proceso. Siempre, hermano, el hombre de Dios, hermano, tiene que pasar por un proceso para que Dios pueda glorificarse en su vida. Pero el problema es que esos procesos nos duelen. El problema es que esos procesos nos hacen llorar. Esos procesos no nos gustan, no nos agradan. Pero, hermanos, algo Dios quiere hacer con nosotros. Cuando David llega a todo este momento, si se da cuenta, cuando David llega a ese lugar, él no era nadie, era un loco nada más. La gente lo miraba, no, ese es el loco de David. Pero cuando él llega a este lugar, ahí había gente de todo. Y sabe, dice que ahí había gente de esa amargura, con gente que estaba de amargura de espíritu. Y dice, y fue hecho jefe de ellos. Imagínense, todos con la misma, con las aflicciones, pero él lo pone por jefe. Y luego dice, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora ya no estaba solo. Cuando llegó solo ahí, pero ahora ya no estaba solo, ahora tenía 400 hombres. Y esos hombres, hermano, ¿verdad? Eran los que iban a caminar con David. Esos hombres eran, hermanos, los que le iban a acompañar.
Y no eran hombres, hermanos, ¿verdad?, que estaban distinguidos en la sociedad. Eran hombres que estaban por allá, apartados. Pero Dios, hermano, sabe lo que Él hace. Amén, hermano. Dios, hermano, ¿verdad? Él va trabajando de la manera que nosotros no esperamos, no sabemos, pero el Señor ahí está. Y ahora sabe qué hace David. Ahora David ya tiene un ejército. Ahora ya tiene 400 hombres. Y después esos hombres se le van añadiendo más hombres. Y David va creciendo y va siendo conocido. Y después David, hermano, ¿verdad? Esos hombres, a donde va David, ahí van con él. A donde camina David, ahí están con él. Y ahora el Señor, hermanos, ¿verdad?, va abriendo puertas, abriendo caminos. Y cuando llega Saúl a querer quitarle la vida, viene el Señor y el enemigo, hermanos, que parecía que era enemigo de David, pero no era enemigo de David. David respetaba al rey y hasta su último momento lo respetó. Ahora, cuando David tiene la oportunidad de quitarle la vida al rey Saúl, no lo hizo. Ahora, y si nosotros miramos, hermano, ¿verdad?, David no cargaba rencor en su corazón. Él, hermano, ¿verdad?, aunque miraba lo que Saúl quería hacer con él, pero él no tenía reproche para Saúl. Él lo respetaba como rey, porque él sabía que Dios lo había ungido por rey a Saúl también. Aunque Dios ya no estaba con Saúl, pero el respeto siempre lo tenía. Ahora, cuando se reúnen los filisteos para ir a pelear, David viene y se une a los filisteos. Y le dijeron los filisteos que no lo querían a él ahí. Pero ahora David ya traía un ejército. Y ahora nosotros vemos, hermano, que David empieza de alguna manera a ser conocido y a darse cuenta, hermano, ¿verdad?, cómo Dios lo fue levantando. Eso no fue de un día para otro. Eso pasó un proceso. El Hijo de Dios, hermano, pasa por diferentes procesos. Pasamos, hermano, por situaciones que a veces nosotros le digo, no es fácil. Uno mira, hermano, ¿verdad?, la Escritura, grandes hombres de Dios, que, hermanos, tuvieron que pasar tantas cosas. Uno de la Escritura nos enseña José. Cuando sus hermanos lo vendieron, cuando sus hermanos, ¿verdad?, se burlaban de él, cuando, hermanos, ¿verdad?, lo venden, lo ponen en la cisterna, está vendido como esclavo. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Pero Dios, dice, estaba con José. Y todo lo que hacía José, todo prosperaba. Entonces, hermano, ¿verdad?, podemos estar en situaciones difíciles, pero cuando Dios está con nosotros, hermano, Dios nos va a prosperar. Dios nos va a sacar hacia adelante. Ahora, y viene José, hermano, ¿verdad?, y se lo llevan a trabajar como esclavo en la casa de Potifar. Y ahora José, hermano, ¿verdad?, es bendecido en esa casa. Dice, hermano, la Escritura que, ¿verdad?, lo dejaban encargado de todo lo de la casa. Aún cuando él se va a la cárcel y es puesto en la cárcel acusado injustamente, aún en la cárcel, ahí estaba Dios con él. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir todo esto? Que el proceso, hermano, ¿verdad?, es duro, es difícil. La vida del cristiano a veces, hermano, se llena de muchas aflicciones. Pero, hermanos, las aflicciones no duran toda la vida. Los problemas que tenemos hoy, esos, hermanos, esos pasan. Y mañana viene, hermanos, una bendición diferente. Pero muchas veces es necesario pasar por ese proceso. Y en esos procesos, hermanos, muchas veces no hay nadie que nos pueda ayudar. No hay nadie, hermano, ¿verdad?, humanamente que nos pueda sacar de la situación. ¿Por qué?
porque todos somos seres humanos. Pero el único, hermano, verdad, que nos puede levantar siempre es el Señor. Jesús, amén. El único, hermano, verdad, que levanta nuestro rostro y nos da fuerza para seguir caminando, solamente es el Señor. Aleluya. Dios, hermano, es el que tiene control de todas las cosas. Solamente Él, hermano, verdad. Nosotros vemos también a Moisés. Dice allá en Números capítulo 11, describe que Israel, dice que, hermano, verdad, le pedía a Moisés, queremos comer carne. Queremos comer carne. ¿Y sabe qué hacía Moisés? Y Moisés decía, Señor, ¿y yo qué voy a hacer con este pueblo? ¿De dónde le voy a dar yo si no tengo? Este pueblo es tuyo. Pero ¿sabe qué? Y Moisés dijo unas palabras, Señor, mejor quítame la vida. ¿Por qué? Porque en la angustia, en la aflicción, hermano, nadie, hermano, verdad, no hay palabra de aliento. Pero, hermano, ¿sabe qué? Moisés, el Señor escuchó la oración de Moisés. Y, hermanos, al escuchar la oración de Moisés, lo que pedía Israel, pedía carne, el Señor le mandó la carne. Le mandó las codornices a Israel. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor escucha nuestro clamor. Las aflicciones no van a durar, hermanos, todo el tiempo. Las aflicciones no van a durar toda la vida. No todo el tiempo, hermano, verdad, vamos a estar de la misma manera. Los problemas pasan. Las aflicciones que tengamos van a pasar. Usted sabe que David, hermano, después, David se alegró. Cuando David pasó toda esta angustia y después lo proclamaron rey en Israel. Y no era, hermano, verdad, porque David, hermano, verdad, quería ser el rey. No. Era Dios el Señor, amén. Y no hay cosa más hermosa, hermano, que Dios lo escoja a uno para algo. No hay cosa más hermosa que Dios lo elija a uno para hacer la labor que Él quiere que hagamos. ¿Verdad? Ahora, cuando David oye que Saúl muere en la batalla, David no se alegró porque se murió el rey, el enemigo que lo buscaba a él para hacerle daño. No. ¿Sabe qué hizo David? David lloró. David lloró no solamente por él, sino también por el hijo del rey. Y dice que todo Israel lloró juntamente con él. ¿Por qué? Porque, hermanos, David no era, hermano, rencoroso. En él, hermano, verdad, en él no había esa maldad en el corazón. Y cuando él, hermano, verdad, es proclamado rey, él no buscó, hermano, verdad, hacerle daño a la familia de Saúl, no. Aún al contrario, buscó cómo ayudar a la familia de Saúl. Porque eso es lo que hace Dios, hermano, verdad, cuando está en el corazón de nosotros. Pero hay algo que tenemos que entender, hermano, verdad. Hay que tener confianza en Dios. Hay que aprender a confiar en Dios. Cuando nosotros, hermano, llega desaliento a nuestra alma, hermanos, usted no puede actuar como actúa el mundo. Yo no puedo actuar como actúa la gente que no tiene a Dios. Dios, paciente. ¿Sabe cómo actúa la gente que no tiene a Dios? En los momentos de angustia, lo primero que hace, si no busca la bebida, busca el alcohol, busca, hermanos, si no, una arma para quitarse la vida, busca hacerse daño a sí mismo. Porque piensa que esa es la salida a su aflicción. Pero el Hijo de Dios tiene que confiar en el Señor. El Hijo de Dios lo que tiene que hacer es acercarse más a Dios, pedirle fuerza al Señor, pedirle fortaleza a Dios, porque, hermanos, de Él viene nuestra fuerza.
De Él viene nuestra fortaleza, aunque nuestra alma está angustiada. Pero hermanos, el Señor nos puede sacar hacia adelante. El Señor nos puede levantar y sacarnos a victoria. Sí, amén, hermano. ¿Por qué? Porque hermanos, Dios está con nosotros. Mire, vamos a ver que no solamente le pasó al rey David aflicciones. Vamos a ver, Primera de Reyes, capítulo 19. Y el verso 13 en adelante. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. ¿De quién está hablando aquí la escritura? De Elías. Cuando Elías dice que le dio muerte a aquellos profetas de Baal, ¿saben qué dijo Jezabel? Jezabel se enojó porque le habían matado a sus profetas. Ahora, y Jezabel le envía un mensaje a Elías y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Cuando Elías escucha estas palabras, él no se quedó a esperar. Él no dijo: me voy a quedar a esperar a ver qué hace. ¿Sabe qué hizo él? Él salió, dice que viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Pero no solamente se levanta y se va, sino que viene, dice, a Berseba, dice que estaba en Judá, y dejó al criado y se fue por un desierto, un día de camino. Y ahora viene Elías, se sienta debajo de un enebro de un árbol, deseando, dice, morirse. Y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. Y hermanos, muchas veces en la angustia cualquiera se quiere morir. En la angustia, hermano, verdad, en las aflicciones se le va el hambre a uno, no quiere ni comer. Pero hermano, verdad, Elías deseaba morirse. Y cuando él dice estas palabras, estando ahí descansando, dice que se queda dormido. Pero aparece ahí un ángel, y dice que el ángel le tocó y le dijo: levántate, hijo. Aunque él deseaba morirse, pero no era todavía el propósito de Dios. Porque, hermano, nosotros, como le digo, a veces aunque deseamos cosas, pero no es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, y ahora viene, dice que él come, y a lo mejor Dios llegó, hermano, para darle aliento, que comiera, para que siguiera caminando. ¿Y qué hace Elías? Se vuelve a quedar dormido. Y dice que luego el ángel le aquí. Entonces él miró y aquí dice en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija
de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Ahora el verso 7 dice, y volvió otra vez el ángel de Jehová la segunda vez y le tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Tuvo que venir el ángel otra vez a hablar. ¿Para qué? Para que él, hermano, verdad, se despertara. Y dice que el verso 8, se levantó pues y comió y bebió. Y ahora dice, y se fortaleció con aquella comida. Y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahora llega el monte de Dios, al monte de Horeb, y ahora viene y se va a meter a otra cueva. Y hermanos, el Señor, hermano, del momento que nos levanta es ¿para qué? Para que nosotros, hermanos, verdad, sigamos confiando en Él. Sigamos glorificando su nombre. Para que nosotros, el Señor viene a levantarnos de nuestra angustia, de nuestra aflicción. Para que nosotros, hermanos, siempre no nos olvidemos de las maravillas y de los milagros que Él hace en nuestra vida. Puede venir más aflicciones a nuestra vida, pero hermanos, el Señor ahí tiene todavía. Aunque Él deseaba morirse, pero hermanos, mire que Elías no se iba a morir, no vio la muerte. Pero él no sabía eso. Él pensaba que ya estaba en sus últimos días. Pero hermanos, el Señor le había dicho, hermanos, a Elías que él no era el último. Todavía, hermanos, había hombres, hermanos, que no habían doblado sus rodillas ante los Baales. ¿Qué quiere decir esto, hermano, verdad? Que Dios todavía, hermano, verdad, aunque estemos en angustia, todavía el Señor nos va a sacar hacia adelante. Por eso el rey David decía, hermano, verdad, allá en el Salmo 34, que muchas de esas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor no nos deja, no nos desampara. Siempre el Señor ahí está para ayudarnos. Siempre el Señor ahí está para sacarnos hacia adelante. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Por eso es que nosotros, hermanos, verdad, el ser humano, como le digo, siempre hay aflicciones, siempre hay angustias, pero siempre está la mano del Señor. Vamos a ver el Salmo 42. Mire lo que el salmista, hermano, expresaba aquí. Este salmo no lo escribió David, lo escribió Coré. Pero dice el verso 1, las palabras que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? O sea, la expresión de este siervo aquí describe, hermano, verdad, en la angustia que él se encontraba. Porque dice que como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En la angustia, hermano, verdad, el alma necesita de Dios, clama a Dios. Ahora, y dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y ahora dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. De día y de noche, un momento de aflicción. Y luego sigue diciendo: me acuerdo de todas estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y cómo las conduje hasta la casa de Dios.
entre voces de alegría y de alabanza del pueblo y en fiesta. Y ahora el verso 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué quiere decir aquí? Mire, hermano, que en la aflicción, las aflicciones, hermano, verdad, a veces que no hay salida. Pero aún, hermano, verdad, aún nuestra alma todavía anhela de Dios. Aún en las angustias, hermano, verdad, ahí, hermano, verdad, debemos seguir siempre confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, en el desaliento y la soledad, la salvación viene de Dios. La respuesta siempre va a venir del Señor. Y Dios, hermano, verdad, nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. No hay nada, hermano, verdad, que nosotros pasemos que Dios no lo conozca. Pero muchas veces, hermano, es difícil, nos duele, nos cuesta. Muchas veces nos preguntamos por qué razón, por qué motivo. Pero, hermanos, acuérdense que estamos en el camino de Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 8 y el verso 28. Romanos capítulo 8 y el verso 28 dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, cuando pasamos una angustia, debemos de pensar esta palabra: todas las cosas nos ayudan para bien. Pero a veces nosotros no pensamos de esa manera. A veces nosotros lo que hacemos nada más es preguntarle al Señor: ¿y por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? Pero dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Porque no lo entendemos ahorita, hermano, ¿verdad? Pero algo Dios está haciendo. Por eso dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y todos, hermanos, hemos sido llamados con un propósito. Todos hemos sido llamados con un propósito. Por eso, hermano, dice aquí la Escritura: porque a los que antes se conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, todo, hermano, Dios sabe lo que Él hace. Y en todo ese aliento, hermanos, ahí está Dios. Y esto lo escribió Pablo, hermanos, a los romanos. Usted sabe, cuando Pablo iba navegando allá, hermanos, en la barca, que la barca que parecía que se hundía y que ella se ahogaba y que moría, y los golpeó la tempestad. Pero, hermano, todos afligieron y parecía que iban a morir. Pero ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? Esta noche ha estado el ángel de Dios al que yo sirvo, y me ha dicho que ninguno perecerá. Hermano, y eso es, hermano, vivir confiando en Dios. No importa las aflicciones que ven, por muy grande que sean, confiemos en el Señor. La gente se llena de miedo, se llena de temor, hermano, ¿verdad? Y, hermano, pero nosotros tenemos a Dios. Usted tiene a Dios, yo tengo a Dios, y Dios tendrá cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el único, hermano, que nos puede ayudar. Me decía un compañero: no,
mire, con todo lo que está pasando, que mire que yo no sé qué hacer, que esto por la noche ya no puedo dormir, ya no salgo de la casa. Hermano, digo yo, y digo, ¿por qué? Es que no sé qué va a pasar, es que esto y que lo otro. Y le digo yo, ¿sabe qué? ¿Qué va a arreglar con que usted se llene de angustia? ¿Qué va a arreglar con que usted se llene de aflicción? No se arregla nada. Solamente es confiar en Dios. Y Dios tiene cuidado de todas las cosas. Sí, amén, hermano. ¿Verdad? Ahora, ahí mismo decía el apóstol. Con esto terminamos. El verso 36, ahí mismo en Romanos. Verso 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto, hermanos, tiene que ser nuestra confianza. Todo lo que venga, todo lo que pase, confiemos en el Señor. Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. Amén, hermano. Así como la tuvo con David, así como la ha tenido con los siervos de Dios, así Dios va a cuidar de nosotros. Así que, hermano, esperando que esta palabra sea de bendición para todos. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Listo, hermanos? Amén, hermano. Estamos contentos. Que Dios bendiga a mi hermano por la enseñanza, por la palabra, ¿verdad? Que Dios puso en su corazón que compartiera con nosotros. Podemos ver, ¿verdad?, cuánto se sufre en realidad para todos aquellos que son llamados. Este varón David, para ser, ¿verdad?, rey, sufrió persecución, sufrió, ¿verdad?, hambre, tuvo que huir, ¿verdad?, tuvo que apartarse aún, pero también referenciaba al que aún estaba ungido como rey, porque el tiempo no había llegado. Así que nosotros tenemos un rey también, que como hombre vino y se humilló, ¿verdad?, se dio muerte de cruz. Pero esa es la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo para ser rey, y ahora es nuestro rey. Que nosotros un día, hermanos, hay que luchar, porque un día también recibiremos la corona de vida. O sea que para ser coronado tenemos que luchar, sufrir lo que venga en nuestras vidas, seamos esforzados y valientes, ¿verdad? Así que las palabras son muy hermosas. Bendiga a mi hermano, ¿verdad?